Bienvenido una vez más a Bicha y Cine, su podcast donde se habla de pelis mientras se ve de bicha. Soy Ernesto Valle, su host, y quiero darle la más cordial bienvenida si esta es la primera vez que nos escucha, o bien ya sos todo un escucha constitucionario de este podcast. Nos puede encontrar en todas las redes sociales que utilicé, así como en plataformas de streaming, ya sea en video o en audio. Te quería pedir que por favor te suscribas, pero también si podés compartir este episodio te lo agradecería mucho. Eso me permite que le llegue a otras personas que, como vos o como yo, disfrutan este tipo de recomendaciones. Sin nada más que agregar, agarra tu bicha y comencemos. Salud. Si no has escuchado hablar sobre El poder del perro, estás perdiendo una de las grandes películas del año pasado. Jane Campion justamente se alzó como mejor directora en los Golden Globes Awards hace un par de semanas por haber trabajado esta película, que es nada más y nada menos que una adaptación de una novela con este mismo nombre de Thomas Savage. En esta película nos vamos a encontrar con un elenco en los que nombres como Benedict Cumberbatch, Kristen Dunst, Jesse Plemons y Cody Smith-McPhee lideran, ¿no?, una película que se centra en la relación de dos hermanos, Phil y George Burbank, que son dos hermanos acaudalados por la venta, ¿no?, de reses que viven en el lejano oeste. En uno de los viajes que hacen para comercializar las reses, George Burbank, que es Jesse Plemons, se fija en Rose, que es Kristen Dunst, como les decía, y que tras, digamos, el acoso que Phil, el hermano Benedict Cumberbatch, le hace al hijo de Rose, Cody Smith-McPhee, pues se comienza a desenmarañar todos los actos que conlleva esta película, ¿no? La película como tal está narrada en 5 actos, en 5 capítulos, entre los cuales pues, lo que vamos a ver principalmente pues, va a ser como este acoso de Phil para hacerle la vida imposible a George en cuanto a este intento, ¿no?, de relacionarse con Rose y de establecer pues, su nueva familia, ¿no? Lo primero que llama la atención y que mucha gente pues, lo podrá ver fácilmente es que Phil y George representan primero una relación de hermanos no necesariamente unida por la fraternidad, sino pues, unida por sangre. Específicamente como eso puede indicar, pues son personalidades antagónicas en ese sentido. Y Phil Burbank, por ejemplo, Benedict Cumberbatch, este macho, vaquero, rudo, burlesco, tosco, torpe, digamos, en ese sentido, y sumamente celoso, ¿no? Tiene sus reglas y todo lo que rompe con esas reglas, digamos, él va a reaccionar de una forma violenta en ese sentido. En cambio, George Burbank, no, Jesse Plemons, como les decía, pues en este caso es otro tipo de masculinidad un poco más civilizada, ¿no? En ese sentido, una persona como, pues, mucho más recatada, mucho más dueño de sí en el sentido de sus emociones, pero también un ser un poco más sensible en ese sentido. Pues obviamente está compenetrado con el tema de tener, pues, digamos, a su pareja. Un poco tradicional, pero a fin de cuentas, pues, una película que está como ambientada en los años 20, ¿no? Entonces tiene de dónde, pues, digamos, representar ese tipo de personajes. Más bien pedirle otro tipo de personajes sería una exageración. Quiero hacer hincapié en que Kristen Dunst, por ejemplo, interpreta, ¿no?, un poco ese papel de mujer en aprietos, de chica en aprietos, que lo hemos visto en diferentes películas a lo largo del tiempo, ¿no? Pero en este caso es un personaje, una mujer en aprietos, de una forma bastante interesante, en el sentido que en vez de tener, digamos, como un problema, ya sea físico, en el sentido de que haya un villano alrededor de ella, que si bien Phil funciona como eso, pues realmente el problema está en ella misma, pues, es decir, es viuda, sufre con un tema de adicción, sufre un tema de reconocimiento, sufre de un tema también de autoestima como tal.
Entonces, sí es sí es el estereotipo de una mujer en aprietos, pero mucho más tamizado, pues, en ese sentido. Ahora, digamos, el cuarto lado de este cuadrado de personaje importante en esta película, pues, como te decía, es Cody Smith-McPhee, que en este caso es el hijo huérfano de Rose. Su padre un suicida, ¿no? Muerto desde hace un par de años, y que este muchacho además tiene como mucha sensibilidad, es súper bueno con las manualidades, quiere ser doctor, sumamente flaco, poco varonil, lampiño, todo dejado, pues como, digamos, lo interpreta Phil en ese sentido. Lo interesante es cómo a lo largo de esta película pues va cambiando, ¿no? Un poco la relación entre estos dos personajes, y con ello pues también impacta en la vida de Rose. En este caso, George, ya después del primer episodio, el primer capítulo, digamos, de la película, pues se aparta un poco del tema central, y más bien este triángulo, ¿no? Entre Phil Burbank, Rose y Peter, que es Cody Smith-McPhee. Me parece que una película que requiere mucha paciencia, en el sentido de que no es rápida, no es de un ritmo dinámico como lo veníamos viendo, por ejemplo, en Don't Look Up, que no te para, te va tirando, y vos estás tratando de entender, porque pues también es una película que, digamos, limitada en el tema de espacio-tiempo de la 10, sino en este caso es mucho más tranquilo y eso. Y yo sé que voy a citar mal esta frase, pero me recordó un poco como a esta idea que creo que Julio Cortázar dijo, que si bien el cuento ganaba por nocaut, la novela tenía que ganar por decisión unánime, digamos. A mí me parece que en ese sentido va esta película, ¿no? Es sumamente lenta, necesitas verla con paciencia. No te recomiendo que para un viernes en la noche que saliste del PE la mires. Mira, a lo mejor un sábado por la tarde con tu par de bichas, dedicándole el tiempo que requiere, porque realmente una película que si le dedicas el tiempo que requiere, pues te va a dar los resultados pues que esta experiencia, ¿no? Quiero reconocer que como plot como plot narrativo, justamente su final es sumamente interesante, sumamente revelador, pero obviamente, como te digo, tenés que haberle metido como todo el tiempo de lo que dura, que son 2 horas y un par de minutos, porque de lo contrario pues sí te va a perder pues de mucho. Entonces nada, quería recomendarte esa película, pero siempre hablo de lo bueno, de lo malo y con qué secuencia me quedo. ¿Qué es lo bueno para mí? Siento que las actuaciones tanto de Cumberbatch como de Dons, como de Plemons y de Smith-McPhee son sumamente conmovedoras. Cuando tienen que ser duros, son duros. Cuando tienen que ser recatados, lo son. Cuando son dolidos, son dolidos. Pero si me tuviera que quedar con una, pues Benedict Cumberbatch se echa la película totalmente, pues. Y a mi gusto y en todo, pues sí, Cumberbatch, que ya lo sabíamos, pues, desde películas como El Código Enigma, pues, o otras películas, no te guíes por lo que hace con Doctor Strange. Aquí, si querés ver un buen papel de él, mirar El Código Enigma o mirar El Poder del Perro, está muy bien trabajado, pues, como tal, lo llega a odiar y después hasta lo justificás como lo que pasa, pues lo llegas hasta a perdonar, pues. A mí me parece que es sumamente interesante, ¿no? Además, la lectura que se les hace hacia el tema de las masculinidades como tal no es nada nuevo, es decir, si nos remontamos un poco a lectura académica, pues ya incluso tratados como Nuevas Masculinidades de Cornell, etcétera, pues ya han tratado un poco digamos como el subtexto que hay en esta película, pero sí me llama un montón la atención, pues que a nivel visual y a nivel comercial como tal, un producto cultural sumamente de masas, pues, entonces creo que va a ser interesante pues para mucha gente.
quería reconocer además que como película, pues una fotografía sumamente naturalista, sumamente paisajística en ese sentido. Y quiero destacar, ¿no?, que esta estuvo a cargo de una mujer, que Ari Wegner, o Ari Wegner, no me sé la pronunciación correcta de ese nombre, pero sí quisiera reconocer, ¿no?, que al menos en estas dos posiciones de poder dentro de un esquema de producción, tanto Jane Campion como Ari Wegner, pues digamos, están a cargo de mujeres, ¿no? Y ojalá, yo creo posible que Wegner gane una nominación al Oscar en mejor fotografía. Sinceramente este año está complicada esa categoría, porque no le veo como alguien que sea como el absurdo favorito, como lo ha sido por ejemplo Roger Dickens en el año que hizo 1917, o el mismo Cuarón, o el mismo Lubeski, pues que ya sabes que son favoritos, pues, o Rodrigo Prieto, por ejemplo, por decir algunos nombres. Pero sí creo que dentro de las propuestas de películas esta es una de las mejores, tal vez. Yo me decanto, ojalá, si yo pudiera nominar, yo le tiro la pedra a Last Night in Soho, que me pareció buenísima en ese sentido. Espero hablarles de ella en algún episodio posterior a este. Entonces, ¿qué es lo malo de la película? Yo sé que me fui por las ramas. ¿Qué es lo malo de la película? Para mí lo malo es que no es una película de fácil vista. Pues, si bien hay películas más complejas, películas más aburridas, incluso dentro del catálogo actual, sí creo que esta es una película de largo aliento, ¿no? de resistencia. Y por ese sentido, digamos, puede resultar difícil para ver para mucha gente. Yo no me la pude tirar de un solo, pues. Pero sí creo eso. Sí creo que lo malo es que no es una película para todo el mundo. Tampoco lo pretende serlo. Pero sí quisiera hacer esa salvedad, ¿no? ¿Y con qué secuencia me quedo? Yo me quedo con una que me parece de las mejores secuencias que he visto este año. Digamos, por lo natural y por lo comedido que se ve. Benedict Cumberbatch y Cody Smith-McPhee, que es justamente cuando Phil y Peter están viendo hacia un escampado en la llanura, ¿no?, frente a esta finca de los hermanos Burmans, y de repente miran una montaña, y gran parte de la película está este misterio de qué ve Phil de diferente que las otras personas no pueden ver, y Peter, Cody Smith-McPhee, se lo dice de un solo: el lobo que se ve allá. Y la respuesta de Phil es naturalísima, pues. O sea, a mí me sorprendió, pues, porque fue como, ¿qué? O sea, ¿alguien te lo dijo? ¿Lo viste al inicio? Sí. Eso me pareció muy bonito, porque ese momento funciona como una ruptura, ¿no? Funciona como ya vimos que había como un falso acercamiento, ¿no?, de Phil hacia Peter, aparentemente, pero ahí ya cambia toda la relación. O sea, ahí sí ya Phil deja de ser este bully para convertirse realmente en alguien cercano, pues. Entonces, en ese sentido me gustó mucho, pues. Para decirte, esta película, no porque sea mala, la considero, como dije en algún momento, una de las mejores películas del 2021, pues sí, creo que es una película que requiere, pues, un par de bichas adentro como para que puedas disfrutarla con la paciencia y con el mood que requiere, ¿no? Te recomiendo que la veas con 2 bichas, pero de que la vas a disfrutar, la vas a disfrutar. Es un ejemplo de lo que, digamos, viene siendo un cine de contemplación que uno agradece y disfruta dentro de un mundo tan rápido, que a veces es bueno, pero no siempre pasa. Y eso sería por esta semana. Si te tengo que detener
te voy a detener para que no mires Sextuplets. Sextuplets es una película que para la gente que como yo, digamos, disfrutó en algún momento las comedias de los hermanos Wayans, pues ya es la burla del frito, del refrito, del refrito. Pues en este caso vamos a ver a Marlon Wayans, ¿no? siendo parte de una familia de sextillizos que fueron separados al nacer y que justamente en este intento de conectar no solo con su madre biológica, sino con su familia, pues se va dando cuenta de lo diferente y de lo también cercano que es con su hermano. Es una pérdida de tiempo, o sea, no voy a detenerme en decirte más, pero realmente son Marlon Wayans haciendo de 6 personajes más, de los que ya sabes que algunos van a ser súper histrónicos, otros van a ser más recatados, más delincuenciales y todo, y al final estereotipo tras estereotipo, comedia física, culos, pedos, medio sexual, medio apología a la negritud, que ojo, yo no tengo nada en contra de eso, realmente disfruto ver películas de Spike Lee en ese sentido, donde digamos hay un tratamiento hacia la cultura negra, pero realmente aquí termina siendo caricaturesco, pues, caricaturesco para mal, pues. Entonces no, hazte ese favor y no busques esa película. Salud. Quiero recomendarte una película esta semana que salió justamente hace 2 años y que me dio de todo. Me dio ganas de llorar, me dio ganas de reírme, me dio una lección de historia, pero también de humanidad y un poco sobre un tema bien interesante y que ya se ha transitado en muchas películas, que es la amistad, ¿no? En ese sentido, sobre todo cuando los personajes terminan siendo antagónicos, ¿no? Esta película se llama Los dos papas, que posiblemente la escuchaste porque las actuaciones tanto de Anthony Hopkins como de Jonathan Pryce pues le valieron nominaciones a los Oscars en ese año, y es justamente dirigida por Fernando Meirelles, quien posiblemente te suena porque fue el encargado de crear esta película latinoamericana sumamente importante llamada Ciudad de Dios. Fue estrenada en el Festival de Cine de Telluride, no estoy seguro cómo se llama, pero pues así la conozco, y aunque si bien se limitó su estreno en Estados Unidos, al final nos llegó por Netflix, que es justamente la plataforma donde la pueden encontrar. Como te digo, para mí es una película cómica. Yo me acuerdo que cuando la miraba le decía a mi pareja como no entiendo por qué este tipo de historias me da tanta risa y me da tanta sensibilidad, pero es sumamente inteligente en ese sentido. Pues al final lo que vamos a ver es entre una reconstrucción histórica de la vida de Bergoglio, ¿no? Del Papa Francisco, y esta diatriba, ¿no? En la que fue su asunción o su reconocimiento como papa posteriormente, después de que Benedicto XVI pues decida dimitir, ¿no? A su cargo. Pues, como te digo, yo creo que hay directores muy inteligentes, sobre todo con la decisión de su historia y cómo logran, digamos, darte sobre todo su punto de vista, y si tiene en alguna medida ese feeling que hay en Ciudad de Dios, pues sí lo hay, pues va a tener confrontaciones no necesariamente simbólicas, sino también armadas en algunos momentos, pero también va a tener momentos cómicos, pues. Yo creo que eso es lo más interesante, pues, dentro de Los dos papas.
Y bueno, quería agradecerte una vez más el poder estar conmigo en Bicha y Cine. Espero que te haya gustado este episodio. Recordá que nos puedes encontrar en redes sociales como @Bicha y Cine en la plataforma que nos encontrés. Y te quería pedir de nuevo que te suscribas si aún no lo has hecho en las plataformas de streaming disponibles como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o en el mismo YouTube. De vez en cuando estoy haciendo contenido diferente también en YouTube y en Twitch, que te recomiendo pues, que le pegues una buscada, que estamos aquí abajo en la descripción con todos los links de interés. Y si te interesa también este tipo de películas de las que hablamos en el podcast, pues te puedes meter en patreon.com/bicha-y-cine, donde vas a encontrar pues, información de interés y cómo le hice yo para ver estas películas. Además, aprovecho para agradecerle a nuestros Patreons, que los puedes ver en pantalla. Vos puedes ser uno de ellos entrando al link que, como te dije anteriormente, vas a encontrar en la descripción. Sin nada más que agregar, pues te invito a que nos sigamos viendo el próximo jueves cervecero y abras una bicha y disfrutes de las películas de las que hablamos esta semana. Salud.